Buenos días, Alicia. ¿Cómo estás? Buenos días, Mónica. Estoy bien, gracias. Bueno, vamos a Muchas decir que esta es la segunda toma porque en la primera toma no estábamos grabando, así que menos mal que no ha gracias. sido muy larga. Así que repetimos. Repetimos, vamos. Te preguntaba antes que cómo lo llevas últimamente estos meses que has tenido tanto movimiento, tanto ajetreo, tanto trajín, tanto interés por parte de la gente, ¿no? De saber de tu experiencia. Bueno, muy agradecida. Siento mucho agradecimiento, ¿qué puedo decir? ¿No? La vida, la vida me ha bendecido. Por lo tanto, bueno, pues eso. Me siento muy alineada con lo que es y ciertamente en paz. Qué maravilla, qué maravilla. También te comentaba antes que, bueno, que últimamente te han hecho muchas entrevistas y has contado mucho cómo fue esa experiencia. Entonces, bueno, para no ser repetitivos, como va a ser una entrevista corta, dejamos a la gente que investigue un poco de, de cómo ha sido ese despertar espontáneo después de estar mucho, mucho tiempo en un sufrimiento profundo. Entonces, nos interesa saber más en este momento cómo vives ese día a día ahora, ¿no? Después de esa experiencia, cómo es vivir el silencio, eh, que entiendo que no debe ser fácil explicarlo, que es es la vivencia y pues explicarlo no debe ser nada sencillo, ¿no? Porque las palabras se quedan siempre cortas. Pero intenta explicarnos cómo es, cómo se vive ese silencio. Mm. Vivir el silencio es muy sencillo, explicarlo es muy complejo. Entonces, la vida se vuelve muy simple. Lo fundamental que ocurre es que siempre estás en el presente. Em, y, y en realidad cambia la estructura de la mente. Pasa de ser una mente identificada con el tiempo, pasado, futuro, a, a volverse una mente enfocada en el aquí y en el ahora. Entonces, te das cuenta que en realidad en el presente nunca hay problemas, solo hay cosas que atender, unas más complejas que otras, pero cuando ya no hay relato que te cuente qué está pasando, quién eres tú, hacia dónde va tu vida, qué le falta a tu vida, qué le sobra, entonces, como te decía, se vuelve todo muy sencillo, se vuelve todo muy inmediato. Y realmente, bueno, mi vida gira en torno al silencio, no solo como experiencia, sino también como labor. Yo entrego el silencio a todo aquel que se acerca y que, bueno, pues me pide acompañamiento o me solicita y, bueno, pues estoy dedicada a tiempo completo a esta labor. En esto que comentas, ¿no? De que compartes y entregas el silencio, acompañas a las personas a que encuentren ese silencio. Ujú. Eh, por algunos comentarios, ¿no? Cuando algunas personas nos han preguntado que les hemos hablado de ti, eh, surge esa duda de, tenemos la idea de que el silencio es un silencio externo, ¿no? Que todo tiene que estar en silencio, me voy a un sitio aislado y ahí puedo estar Ujú. en silencio. Y yo, bueno, bajo mi forma de entender, eso no tiene nada que ver con el silencio del que tú estás hablando. Tú estás en No, ese silencio independientemente de lo que ocurra afuera. Puedes estar en el centro de Barcelona con el ruido de los coches, con una excavadora y con gente gritando y tú sigues en silencio. No te hace falta irte a la montaña en medio del bosque aislada del mundo para estar en silencio, ¿no? Eh, no. pero solemos entender o queremos, o sea, solemos ligar el silencio al silencio externo.
Y en realidad entiendo que es ese silencio interno, que, que, no, que igual para la práctica necesita un poco de silencio externo, conseguir ese silencio interno, pero que no es a lo que tú invitas a la gente, ¿no? Entiendo que ese silencio es lo que, como bien has dicho, estar presente, ¿no? Exacto. Claro. Dime, dime. Dime. Ah, bueno, no, que te iba a decir, fíjate que yo me iluminé en medio de Barcelona. Es decir, yo vivía en la ciudad de Barcelona entonces y el despertar ocurrió, bueno, en medio de todo ese ruido y entonces, claro, el silencio interior no tiene nada que ver con la ausencia de ruidos externos, nada que ver. Silencio interior no se ve afectado por ningún movimiento que pueda suceder, porque es un estado, en realidad el silencio es nuestra condición natural, es nuestra esencia. Por lo tanto, el silencio, digamos que es la energía primera, es la energía de la que nacen todas las formas. El silencio no, no nace, no muere y no evoluciona. Por lo tanto, estar en silencio nos permite darnos cuenta que en lo profundo nunca pasa nada, que en realidad nunca nos vemos afectados por nada. Esto es descubrir la esencia del ser humano. ¿Sí? Por debajo del ruido estamos quietos y silenciosos siempre, por debajo de lo aparente. Sí. El problema en el que vivimos los seres humanos de lo normal es que es ese ruido mental que no para, que Ajá, no, que además no podemos controlar. Es decir, nosotros no pensamos nuestros pensamientos, los pensamientos surgen y nos enganchamos a ellos, ¿no? Entonces, ajá. mi pregunta es, ¿en ti siguen surgiendo esos pensamientos? La diferencia es que tú los ves pasar y ya no te enganchas, o los pensamientos prácticamente ya no surgen en ti. Ah. Bueno, cambia la estructura de la mente con el silencio. Entonces, la diferencia fundamental es que la mente ya no te piensa a ti, sino que eres tú quien piensa en tu mente. A veces surgen pensamientos sin que yo vaya a buscarlos, pero tienen muy poca importancia y como tú decías hace un momento, ya no quedo atrapada de eso. Pero fundamentalmente lo que ocurre es esto que acabo de apuntar y es que la mente se vuelve silenciosa. Es decir, es silenciosa, pero descubres que estás ahí y por lo tanto la mente deja de ser compulsiva. Al centrarse en el presente, al estar enfocada aquí y ahora, solo atiendes lo que surge. Y sí que, como te decía, a veces pueden aparecer pensamientos del recuerdos, pensamientos relacionados con el pasado, puede haber cierta anticipación, pero tiene muy poca importancia. Es decir, porque ya no te buscas en el mundo, las cosas ya no te pueden contar quién eres, el pensamiento ya no te cuenta quién eres, porque sabes que el pensamiento es una dimensión superficial del ser humano, útil, sí, pero superficial, entonces no, ya no tiene tanta importancia. Es práctica para desenvolvernos, pero Claro, más allá de esa utilidad, exacto, sí, no nos cuenta demasiado. no, Espera, que se me ha caído tu libro, que lo tengo por aquí, La sanación silenciosa, que he marcado en la parte de las preguntas. Eh, sí. ¿Hay alguna pregunta que así de primeras igual parece contradictoria? Eh, Te pregunta Jai, te habla sobre el libre albedrío, ¿no? Entonces, Sí, tú comentas que realmente, bueno, yo hace años que tengo esa sensación, ¿no? Y esa creencia, que realmente el libre albedrío no existe o no tiene sentido, ¿no? Porque estás hablando de individualidad y no somos sí, individualidad. Nos queremos vivir como
entes separados, pero no lo somos, con lo cual no tiene mucho sentido ese libre albedrío, ¿no? Yo lo vivo como la, ese libre albedrío solo como la capacidad o la cómo vivo yo las experiencias que tengo, ¿no? Ese es mi libre albedrío, cómo vivo yo las experiencias, si las vivo con sufrimiento o con comprensión. Pero incluso a veces me da la sensación que ni siquiera eso lo decido como humana, ¿no? Desde el ego que ni siquiera eso decido. Eh, Háblanos un poco más de esto. Bueno, es que en realidad no existe nada separado. Entonces, creer que yo tengo una vida individual, ¿no? Y que me pasan cosas a mí de manera personal, no es más que una construcción mental basada en un individualismo que, que está en la sociedad, ¿no? Y en realidad no hay nada de eso. Es decir, somos seres unidos unos a otros por hilos invisibles que a su vez estamos unidos a todo lo que existe. Por lo tanto, has dicho algo muy interesante porque sí que es cierto que la interpretación de la realidad corre a nuestro cargo, pero incluso eso se ve afectado por la mente colectiva, porque la mente no es individual, es colectiva y los pensamientos que tenemos no son nuestros. Entonces, el libre albedrío no tiene sentido cuando entras en el silencio, cuando entras en la unidad, cuando despiertas a esa totalidad, te das cuenta que, que en realidad nunca hubo nada personal en tu vida. Que todo lo que te sucedía o todo lo que te sucede está unido a un movimiento que nos trasciende absolutamente y que para conocer la causa de un suceso tendríamos que remontarnos al principio de la humanidad y a partir de ahí veríamos que todo florece en unidad, que en realidad pues eso, ¿no? No hay tal cosa como mi vida, ¿no? No tengo una vida, soy una vida, ¿no? Entonces es una vida que está unida obviamente a todo lo que existe. Hay una energía invisible en escucha constante que nos administra y estructura profundamente a todos. Y esta energía es la misma energía que hace que Neptuno se mueva como se mueve, ¿no? Que viajemos a una velocidad de vértigo por el universo, en fin. Por lo tanto, bueno, no tiene lugar el libre albedrío, no. Eso Sí, es. te decía que había como una, bueno, no sé si es contradicción, ¿no? Sino en mi mente. Está Eh, bien. Ahí en otra pregunta, a ver si la encuentro, hablas del poder de la palabra. Ujú, Entonces, te pregunta ella si la palabra crea realidad. Y tú dices que sí, nuestros pensamientos y palabras son una interpretación de la realidad, por lo tanto, ujú, una creación de nuestra realidad. Eh, ujú. entonces, a mí me surge, bueno, si no tengo libre albedrío, pues tampoco puedo crear mi realidad. Ajá. ¿Qué Bien, puedes bien. aclarar esa? Sí, somos creadores de realidad porque somos seres profundamente creativos. La vida es profundamente creativa y estamos en este viaje de las formas, de la creación. Al universo le encantan las formas. No hay más que ver el mundo, ¿no? Todos son formas y todos son creaciones. Entonces, nosotros participamos de esa creación y participamos en todo nuestro movimiento y nuestro movimiento incluye palabra, por lo tanto, la palabra forma parte de esa creación, claro que sí. Y luego el ser humano dispone de la atención consciente, que tal vez sea lo más poderoso que tenemos. Bien, entonces, la atención consciente, allí donde nosotros la dirigimos,
de alguna manera es donde se abre nuestro mundo, ¿no? Es decir, cuando nos vamos a dormir y obviamente entramos en el sueño, cerramos los ojos, en fin, etcétera, el mundo desaparece para nosotros, ¿no? Y el mundo sigue estando ahí, claro. ¿Por qué? Porque nuestra visión entonces se recoge y entramos en el mundo del inconsciente. Bien. Por lo tanto, quiere decir esto que allí donde dirijo la atención es donde, de alguna manera, estoy dirigiendo todo mi caudal energético, ¿sí? Porque en el ser humano hay dos movimientos fundamentales, expansión y contracción. De nosotros sale un caudal energético muy grande, aunque no nos demos cuenta, a la vez que recibimos mucha información del entorno. Entonces, la atención es la responsable de dirigir este canal energético, este caudal. Entonces, donde pongo la atención y donde me manifiesto como ser humano, me puedo manifestar solo con la atención, con el silencio, me puedo manifestar con emociones, con pensamientos, nivel superficial, pero también está ahí. Bueno, yo estoy creando ahí, estoy creando energéticamente, aunque solo sea con vibración, ¿no? De entrada, ¿cómo estoy? ¿En qué estado estoy? ¿Estoy presente? ¿Estoy rendido a lo que es? Por lo tanto, ¿estoy unido completamente a la vida o no? ¿Estoy en el pensamiento, en las emociones, en un nivel más superficial, etcétera? Pero todo eso está creando realidad. Entonces, la palabra forma parte de toda esa creación, claro que sí. Ahora bien, la palabra no se limita a mí y mi historia personal y todo mi bagaje, sino que la palabra viaja, el pensamiento viaja, la emoción viaja. Y si me voy a un nivel más profundo, entonces entro en contacto con esa energía esencial, donde me doy cuenta que la palabra, el pensamiento y la emoción son niveles muy superficiales de mi experiencia y ahí me comunico con la creación desde otro lugar, pero todo es comunicación y todo es creación, ¿no? Pero una vez más entramos en contacto con la totalidad, es decir, incluso la palabra desde el nivel superficial está hablando con una totalidad. Entonces, estamos creando constantemente, por supuesto, claro. Ahora que has dicho la palabra rendición, comentas que esta experiencia surgió en ti cuando te rendiste. Esta palabra también a veces crea confusión, ¿no? ¿Qué es realmente rendirme? ¿No? Porque para el ego es muy complicado. Vale, vale, yo me rindo, pero que sea así, ¿no? El ego no se puede rendir, Por el ego eso. no se... Claro, Sí, sí, vale, porque venga, va, yo suelto, yo suelto. exacto. Sí, sí, toma, 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 toma. Sí, sí, toma. Pero sí, que te lo estoy dando. Claro, no. A ver, es que, vamos a ver, en la condición del ego no cabe rendirse porque el ego quiere la razón, el ego tiene que quedar por encima, el ego tiene que sentirse superior, reconocido, visto, escuchado, en fin, todas estas cosas. Por lo tanto, bueno, es la condición del ego y cumple su papel. La rendición, bueno, la rendición es el acto más poderoso que puede realizar un ser humano. Rendirse es ponerle un sí a la vida. Rendirse es alinearse con lo que es permitir que una inteligencia mayor opere a través de ti, es entregárselo todo a la vida, entregárselo todo al absoluto, ¿no? Entonces, muchas veces es cierto que hay confusión porque rendirse parece que es dejar de luchar, y en realidad la rendición es, como he dicho, el acto más poderoso porque en la rendición está la profunda unión que existe con la totalidad, ¿no? Con la vida maestra, que yo la llamo. Por lo tanto, em, em, cuando un ser humano se rinde, en ese momento eh, se profundiza y al profundizarnos podemos ir más allá de creencias que nos limitan muchísimo. Entonces, explicar la rendición es complejo porque sería un poco explicar el silencio, es decir, rendirte es Sí. estar ahí ya. Y bueno, la experiencia se expande de tal manera que
que hemos de tocarlo, ¿no? Pero yo te quería puntualizar una cosa, y es que yo no me rendí, me rindió la vida. Yo luché hasta el último minuto con mi ego. Yo no quería soltar mi identidad, ni mi historia personal, ni... Por eso llegué al límite que llegué, ¿no? A las puertas del suicidio, porque la lucha en mi caso era con la vida era, bueno, a muerte, ¿no? Es decir, yo tenía una pelea con la vida descomunal y, y justo en el umbral de ese momento tan significativo, ¿no? Cuando llego ahí con ese profundo sufrimiento, es que la conciencia gira sobre sí misma y entonces se da la rendición, pero no fue un acto por mi parte meditado, ni Voluntario. muchísimo menos. Yo no Mm. sabía eso. De hecho, yo no tenía ni idea de que el ser humano tenía esa maravillosa opción que es dejarse destruir por el sufrimiento. ¿Eh? Yo no lo sabía que eso existía. Entonces, ahí la vida tomó el mando por primera vez, creo, en mi recorrido como persona y se dio esa rendición profunda donde pude ir más allá del personaje, pude verme en el personaje y ahí empezó a operarse el milagro, ¿no? Eso es. Bueno, ya como última pregunta para entrar un poco en que nos cuentes así brevemente eh, qué estaremos haciendo contigo en el retiro de agosto. Eh, comentas también en tu libro que para llegar ahí no hace falta tener una comida especial, ni hacer unos rituales especiales, ni tan siquiera meditar o tener una disciplina específica, ¿no? Para llegar a ese silencio. Eh, ¿Cómo, claro, a ti te ocurrió? Claro, ¿cómo Claro, podemos los demás, cómo puedes acompañar tú a los demás para, aunque sea tocar, ¿no? Un poco ese silencio? ¿En qué consiste ese acompañamiento? ¿De qué forma eh, puedes ayudarnos, ¿no? A tocarlo? bueno, claro, yo entro en el silencio sin, sin haber practicado nada especial y bueno, la vida me coloca ahí. Entonces, aprendo que estas fuerzas, esto lo gestiona la vida, es decir, mm, y que en realidad el silencio, la iluminación, el despertar, están en cada gesto de la existencia. Y, y a partir de ahí, una vez entro en este espacio de silencio, surge de manera espontánea la sanación silenciosa. La sanación silenciosa es la manera como yo llego a las personas a través del silencio y trato que por resonancia la persona pueda tocar su silencio interior y idealmente pueda aprender a acceder por sí sola a este silencio. Entonces, el retiro que tenemos en agosto se va a centrar en la sanación silenciosa. Y es un proceso parecido a una meditación donde yo entro en una presencia muy intensa y por resonancia trato, como decía, de que la persona pueda tocar su silencio. Entonces, esto va acompañado de una serie de prácticas que facilito también para que la persona pueda ir descubriendo ese silencio y, y pueda ir familiarizándose con formas de entrar ahí, ¿no? Con maneras de acceder. Y básicamente es lo que vamos a realizar en el retiro. También siento abrir un espacio para preguntas. Sé que el silencio suscita muchas preguntas, a la vez que la rendición, como tú comentabas. Entonces, claro, no hay silencio sin rendición, ¿sí? No hay presencia sin rendición, por lo tanto, abriremos, como digo, un espacio para las consultas, las dudas, en fin, las preguntas que puedan
surgir. Y estaremos en silencio porque es un retiro de silencio. Entonces permaneceremos en silencio prácticamente toda la jornada. ¿Silencio externo o interno? No, el silencio externo está bien y es bienvenido, pero trataremos de estar en el silencio interno. Claro, No, eso me gusta, sí. eso es, sí, eso, Ese es el más importante. exacto, sí. Pues nada, solo nos queda decir que el retiro será en La Rioja, en Laguna de Cameros, aquí en el Hogar Ayumaya. Aquí estamos en la sala. Lo que se ve ahí atrás es parte de la sala, de la espiral. Ajá, Y será del 2 al 5 de agosto. ajá. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, está Me pierdo un perfecto. Sí, poco sí. en las fechas, sí. No, no, sí, 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 Del 2 al 5. Y como bien dices, estaremos practicando ese silencio interno para saborearlo, eso es, intentar saborearlo y bueno, y vivirlo para eso luego es, poder llevárnoslo a nuestro día a día y tener eso es, esos ratitos de silencio. eso Bueno, es, eso es. he de decir, lo digo por mí, ¿eh? Yo hablo también por mi propia experiencia, que cuando has tenido has tocado una sensación como esa y luego la pierdes, te entra ansiedad, no es como que quiero, y esa propia ansiedad evidentemente te impide volver a tocarlo, ¿no? Ujú, Entonces, como bien dices, al final lo mejor es, bueno, esto es lo que es y que suceda lo que tenga que suceder, ¿no? exacto, Esa rendición. Y en esa rendición, cuando dejas de buscar ese silencio con ansiedad, es cuando puede venir, ¿o no? claro. Exacto, esto lo decide la vida. Lo que ves lo eliges tú, lo que es lo elige la vida, siempre. Lo que es siempre lo elige la vida. Entonces, bueno, una recomendación, en todo caso, es no aferrarse al silencio nunca, no aferrarse a estas experiencias y, y rendirse, ¿no? Acompañarlo siempre con la rendición, con la aceptación y, y sí, que claro, incorporar prácticas que nos ayuden a entrar al silencio, bueno, está bien siempre, pero como pongo en el libro, todo esto es deseable, pero no es garantía de nada. La última palabra siempre la tiene la creación, siempre Eso la es, tiene la vida. eso es. Y una última cosita que me ha venido al ver tu sonrisa. Muchas veces la gente te dice, guau, pero estar en ese punto es muy aburrido, ¿no? Es, es como todo muy plano, no hay emoción, no hay, ¿no? Todo es muy aburrido. Y te estoy viendo la cara, te estoy viendo esa sonrisa y esa, vamos, que se te ve una alegría interna y profunda, ¿no? Entonces, no sé, me da la sensación que Sí. estar ahí no es para nada aburrido, ni es plano, ¿no? Bueno, claro, es que para el pensamiento el silencio resulta muy aburrido. Yo cuando digo que hay cosas, que ya no hay cosas que me ilusionen, pero tampoco hay nada que me desilusione, perdonad porque hoy tengo la garganta muy seca, disculparme. Cuando digo esto, la gente me dice, oh, pero qué mal, ¿no? Ya no hay nada que te ilusione. ¡Wow! Claro. Eh, incluso hay personas que me dicen, y ya no tienes ninguna preocupación, qué aburrido, ¿no? No preocupaste por nada. No te preocupas por nada. Claro, es decir, cuando entras en el silencio, se instala una sonrisa interior, se instala en el bajo vientre, por debajo del ombligo, es como la sonrisa del Buda grande, ¿no? Del panzón, ¿no? Esa sonrisa. Y, y te quedas siempre ahí. Entonces, tocas la alegría inherente de existir. La existencia trae consigo la alegría del ser,
Es una alegría que nunca se ve afectada por nada. Y en momentos tocas el éxtasis de la existencia, porque la existencia también trae un éxtasis. Y entonces siempre estás en este estado, es decir, puede haber algún día, algún momento, ¿no? Que, bueno, a lo mejor no estás tan risueño, pero yo solo tengo que hacer así para sentir la sonrisa en el estómago, que siempre está ahí. Y siempre te sale una risa como muy... Bueno, es la risa del ser, ¿no? La alegría del ser. No se puede expresar, Mónica, esto hay que vivirlo, es como muy... Pero es Ya, contagioso. sí Cuando es, estás sí con es, la gente, a la gente se le sí, acaba poniendo la misma sonrisa. Es muy contagioso, sí es es maravilloso. contagioso, sí, sí. No hay palabras. Es una gozada realmente Exacto. verte, sí. Ah, bueno, Solo, gracias. solo con ver esa sonrisa y esa luminosidad de los ojos ya está. Como dices, se Muy bien, contagia, se contagia. se contagia, Y yo creo efectivamente. que sí hay alguna, que sí hay una ilusión, que es la ilusión de la vida misma. Es decir, que Bueno, sí, pero ya no es tuya. Es decir, sí, sí, la felicidad no es personal, es universal. Es el universo el que es feliz, no tú. Cuando te alineas con la vida, cuando ya vives aquí y ahora y bueno, de alguna manera dejas de viajar en el tiempo, dejas de buscarte en las cosas, pues entonces aparece la alegría inherente de vivir, pero que no es ni ilusión, es un entusiasmo. O sea, es, de pronto aparece un entusiasmo por la vida, ¿no? Y las cosas te conviertes en el espacio vacío para todo lo que pasa. Las cosas llegan, las vives y se van, sean complicadas, menos complicadas, incluso agradables, bueno, y no sé, estás siempre en un estado muy estable, no se ve nunca alterado por nada. Y ese estado es alegría, la vida es esto realmente, ¿no? Está este gozo por vivir, el gozo, el entusiasmo, em, incluso el descubrimiento, la curiosidad. como un Esto bebé, es exactamente, la alegría de un efectivamente. bebé. Efectivamente. De hecho, te atraen mucho los bebés. Y a mí me atraen mucho ahora, cosa que no me había ocurrido nunca. Y es porque ves que están ahí, que hay Esa esa mirada. resonancia, sí. Exactamente, exacta. Pues un Mira, verdad. a veces, disculpa que te No, corta, no, no, a veces dime. en los retiros, que siempre se abre un espacio de preguntas, y a veces me surge la risa y acaba riendo todo el mundo. Es como, es contagioso al máximo, ¿no? Y ves que todo el espacio se convierte en esa risa maravillosa, en esa expresión de entusiasmo tan genuina del ser, ¿no? Tan profunda. Claro, si es que en realidad la vida es juego, el universo, la vibración del universo es juego, es simplicidad, es descubrirte ahí, la vida ocurre en la incertidumbre, la vida no tiene mapa ni tiene meta, la vida no quiere nada de ti, la vida solo busca descubrirse a través de ti, pero en fin, es esto. A Ay, qué bonito. Muchísimas gracias, Alicia. disfrutar en el retiro, vamos a disfrutar. Sí, ha sido un verdadero placer. Vamos, me ha encantado hablar contigo. He disfrutado muchísimo y me has despertado esa sonrisa, yo creo que para todo el día. Así que Qué bien. muchísimas gracias. A ti. Es realmente contagiosa. Así que lo ves, sí. Así que Muy gracias bien. por ello, gracias por este regalo que No, que me nada. llegó hoy. Muy bien. Muchísimas gracias a ti y bueno, al Y equipo de Ayumaya y un gracias placer por haberme inmenso. invitado y bueno, en fin, nos encontramos dentro de muy poquito. Nos encontramos del 2 al 5 de agosto aquí en el Hogar Ayumaya, en La Rioja, en Laguna de Cameros. Y bueno, ya pondremos toda la información para quien quiera acceder, aunque ya te digo que quedan muy poquitas plazas. Así que Muy vamos a bien. por ello. Nos vemos enseguida. Un abrazo. Muchísimas gracias, Un Alicia. beso. Gracias. Hasta luego. Gracias por Chao. este regalo. A ti, a ti.